¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes probar y ver que el Señor es bueno según el Salmo 34, versículo 8, cuando todo a tu alrededor se está desmoronando? En medio de la tribulación, de la densa niebla del sufrimiento y de pérdidas que nos roban el alma, la alabanza se convierte en un acto casi imposible, reservado solo para los días de bonanza. Si buscas un poderoso aliento y una oración transformadora, este testimonio es para ti. En este video voy a compartir mi jornada de redescubrimiento de la fe en el desierto. Hubo un tiempo en que me encontré en la cuneta del alma, donde la queja era el idioma más fácil y accesible. Mi crisis no era sobre la existencia de Dios, sino sobre su bondad activa y el rescate prometido. ¿Cómo levantar las manos vacías y declarar gratitud cuando todos los sentidos gritan desesperación? Fue en este abismo donde la verdad central se me reveló como un faro implacable. La alabanza no es el resultado de un escenario perfecto, es la elección que precede al milagro. El Salmo 34 dejó de ser solo poesía para convertirse en un manual de supervivencia para vivirlo, un desafío para confiar en la esencia de Dios aun cuando el dolor es palpable. Si estás esperando que el dolor pase para poder agradecer, estás perdiendo la herramienta que desbloquea tu visión. La bondad de Dios no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por su presencia inquebrantable dentro de él. Necesité tomar la decisión consciente, dolorosa y muchas veces ilógica de levantar las manos en medio de la tormenta y declarar: «Bendeciré al Señor». Descubre en este testimonio cómo esta elección invirtió la perspectiva y probó que la alabanza es una elección, la mayor demostración de fe y la certeza de que el Señor, de hecho, es bueno. Mírala ahora para entender cómo vivir el Salmo 34, versículo 8, y comienza a probar la fidelidad de Dios hoy. Deja tu amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesita esperanza. La niebla de la tribulación pesaba más que el plomo. Yo caminaba en el desierto del alma, donde toda promesa parecía haberse disipado. Las pérdidas me robaron el aliento y la alabanza se volvió un sonido imposible, reservado solo para los días soleados. ¿Cómo probar y ver que el Señor es bueno, según el Salmo 34, versículo 8, cuando la desesperación es el único idioma fácil? Mi crisis no era la duda de su existencia, sino de su bondad activa. Estaba en la cuneta, eligiendo la queja, pero fue en este abismo donde una verdad se impuso. La alabanza no es el resultado del escenario perfecto, es la elección ilógica que desbloquea la visión. Un acto de obediencia en medio de la tormenta. Tuve que decidir levantar las manos vacías y clamar contra todo sentido su nombre. La mañana llega, pero la luz que insiste en penetrar las grietas no logra disipar la niebla que se aloja en el alma. Esta es la rutina del desierto. El sol nace, pero la carga no es aliviada. Muchos piensan que la alabanza es solo un eco espontáneo de la alegría, una melodía fácil reservada para cuando el granero está lleno y la salud es robusta. Yo mismo, en mis días de tribulación más intensa, pensaba que levantar la voz en gratitud sería un acto de hipocresía, una mentira dicha a Dios y a mí mismo, puesto que todo lo que veía y sentía era la ausencia y el dolor. Es en este punto de estrangulamiento espiritual donde la profundidad del Salmo 34 se revela como una espada de doble filo. La invitación a «Gustad y ved que el Señor es bueno» no es una prueba teórica, es una orden para la acción. No se trata de un análisis frío, sino de una experiencia sensorial en la esfera del espíritu. ¿Cómo probar la bondad de Dios cuando el paladar está saturado por lo amargo del sufrimiento? El cuerpo grita cansancio, la mente enumera las pérdidas y el enemigo susurra la vieja mentira: Él te ha abandonado. La queja es el idioma más accesible en el desierto, es el recurso más fácil de la carne, la respuesta automática a la incomodidad. Recordé entonces que la alabanza, nacida en medio de la escasez, es clasificada como un sacrificio en la Escritura. No es un subproducto de la emoción, sino una ofrenda sacrificial de la voluntad.
Significa que, aun cuando el espíritu está aplastado, la boca se abre para declarar una verdad que trasciende el momento. Es el acto de fe que se niega a medir la fidelidad de Dios por la fragilidad de mi experiencia humana. Tuve que aprender, en la práctica más cruda y solitaria, que la alabanza es la llave que invierte el lente de la visión. Mientras mis ojos físicos veían ruina, la alabanza forzada, la alabanza de obediencia, hacía que mis ojos espirituales captaran el maná escondido. Me forzó a reconocer no lo que Dios me quitó, sino lo que Él es. Su bondad no es una variable que depende de mi prosperidad terrenal, sino su esencia inmutable, su roca eterna. Cuando se toma la decisión de alabar, aún sin la euforia, algo se quiebra. La sombra se aleja, no porque el problema desapareció, sino porque la perspectiva cambió. Yo no alabo por la solución inmediata, yo alabo por su presencia resiliente en mi desgracia. Este sacrificio de alabanza no es un fingimiento, es la declaración de que la palabra de Dios pesa más que toda la evidencia contraria. La bondad del Señor, finalmente vi, está en su mano que sostiene, incluso si estamos caminando sobre pedazos. Es la certeza de que el dolor es temporal, pero su fidelidad es el cimiento de toda la eternidad. Cuando se toma la decisión de alabar, aún sin la euforia, algo se quiebra. La sombra se aleja, no porque el problema desapareció, sino porque la perspectiva cambió. Yo no alabo por la solución inmediata, yo alabo por su presencia resiliente en mi desgracia. Este sacrificio de alabanza no es un fingimiento, es la declaración de que la palabra de Dios pesa más que toda la evidencia contraria. La bondad del Señor, finalmente vi, está en su mano que sostiene, incluso si estamos caminando sobre pedazos. Es la certeza de que el dolor es temporal, pero su fidelidad es el cimiento de toda la eternidad. Es así como se prueba, actuando la fe y viendo su mano de rescate activa en el momento más improbable. El abismo entre lo que yo sentía y lo que necesitaba declarar era gigantesco. Esa es la verdadera geografía del desierto, un vacío donde la voluntad debe ser ejercida con una fuerza que el cuerpo y el alma parecen no poseer. Muchos confunden la alabanza con mero sentimiento, esperan la inspiración, la euforia que brota de un momento de alivio para entonces levantar sus voces. Pero la verdad que me rescató fue la percepción de que la fe, en su estado más puro y esencial, no es un calor emocional, sino la más fría y calculada de las decisiones, la de obedecer una orden que trasciende la lógica y la comodidad inmediata. El gustad y ved del Salmo 34:8 es en esencia una invitación a la intimidad, un desafío para la aproximación. ¿Cómo puedo probar algo que está distante? Tuve que entender que la bondad de Dios no es un concepto teórico a ser analizado de lejos con la regla de mis pérdidas, sino una experiencia a ser vivida de cerca, alimentándome de su palabra aun cuando mi boca estaba amarga. Probar exige compromiso, exige que yo mastique la promesa y la degluta sin importar cuánto la rechacen mis sentidos. La experiencia del rescate no es pasiva. Yo estaba atrapado en la trampa de medir la bondad de Dios por la ausencia de tribulación. Si Él es bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Si Él es bueno, ¿por qué me alcanzó la pérdida? Fue en ese cuestionamiento que el velo cayó. Entendí que su bondad no reside en la concesión de una vida sin cruces, sino en la suficiencia de su gracia que me sostiene dentro de la cruz. La prueba que yo necesitaba no era el regreso de los bienes perdidos, sino la revelación de su fidelidad inquebrantable. Lo que vi al decidir alabar en la cuneta no fue la remoción del dolor, sino la presencia firme de un Dios que no me dejó caminar solo sobre los escombros. La alabanza se convierte así en el cimiento donde el dolor es transformado en testimonio. Es el acto de declarar que, aunque yo no entienda el mapa, conozco a aquel que guía. Cuando yo elegí levantar las manos vacías, yo estaba, de hecho, construyendo un altar en medio de la aridez.
Ese altar no estaba hecho de cosas que me sobraron, sino del sacrificio de mi propia voluntad de quejarme. Yo no alababa a causa de la bendición, yo alababa a pesar de la ausencia de alegría terrenal, reafirmando que su esencia es la única verdad permanente en un mundo de variables volátiles. Y fue en ese sacrificio que la promesa se cumplió de manera sorprendente. La perspectiva se invirtió porque el enfoque cambió de mi dolor a su majestad. El vacío que el sufrimiento había creado fue llenado no por una solución mágica, sino por la certeza de que la fuerza de Dios se perfecciona exactamente en mi debilidad. La elección de alabar en el desierto no es solo un acto de fe, es la creación de la prueba viva. Es la transformación de mi luto en un himno, declarando que la bondad del Señor no es circunstancial, sino eterna, y que en ella el rescate ya está garantizado, aunque mis ojos humanos aún no lo hayan visto por completo. Yo probé la fidelidad y vi que el Señor es bueno. El redescubrimiento de la fe en el desierto exige antes que nada el rescate de la audición espiritual. Cuando la carga de la tribulación pesa, la voz del alma se debilita, y es fácil caer en la trampa de interpretar el silencio de Dios como su ausencia, o peor, como su desinterés. La alabanza, entendí, no es solo un sonido, sino la frecuencia que rompe el ruido interno de la duda, el clamor que se impone a nuestra propia incredulidad. Es la afirmación vocal de la fe, aunque los labios estén agrietados por la sed y la garganta apretada por el nudo de la angustia. El Salmo 34 insiste, gustad y ved. No nos manda solo a observar la bondad de Dios como un concepto distante, sino que nos invita a la degustación. Probar es un acto intrínsecamente sensorial, exige experiencia directa. Es lo opuesto a una fe teórica, aquella que solo lee sobre la promesa, pero se niega a vivirla. Cuando yo elijo alabar en medio de la escasez, estoy, en realidad, ejercitando un paladar espiritual, alimentando el alma con la certeza inquebrantable de que la esencia de Dios es buena, independientemente del menú amargo que me ofreció el sufrimiento. La queja, noté, no es solo un pecado de lamento, es el veneno que anestesia el paladar espiritual, volviendo la lengua incapaz de saborear incluso la más sutil de las provisiones divinas. En esta jornada, el rescate prometido muchas veces se manifestó primero como un cambio en mi paladar interior, y no como un cambio inmediato en el escenario externo. Comencé a saborear la fidelidad en los pequeños detalles de sustento que antes ignoraba, oscurecidos por la grandiosidad de mis pérdidas. La bondad de Dios no estaba en la ausencia de la lucha, sino en la fuerza para terminar la carrera. La alabanza tiene el poder alquímico de transformar el peso del yugo en un memorial de la gracia, un recuerdo constante de que lo que me sostiene no es mi capacidad de resistir, sino su presencia que me carga. El acto de alabar, cuando está desprovisto de sentimiento, se transforma en una liturgia personal, un ritual de reafirmación de la verdad sobre el hecho. Yo no podía esperar más por el coro, por la iluminación perfecta o por el consuelo de la congregación. Tuve que aprender a alabar en el cuarto oscuro, bajo el peso del insomnio o en el tráfico caótico de la mañana, donde las lágrimas eran mi único acompañamiento. La disciplina de doblar la rodilla y forzar la voz a declarar la soberanía, aun cuando la debilidad era palpable, es lo que comienza a mover la montaña de la incredulidad. Es en esta santa terquedad donde reside la fe sacrificial. La oración de entrega no dice, todo está bien, sino más bien, mis sentimientos y mis circunstancias están en escombros, pero tu palabra y tu naturaleza permanecen como roca inquebrantable. La prueba de que el Señor es bueno no se encuentra en la ausencia de tribulación, sino en la presencia de su paz que excede todo entendimiento. Yo probé esa paz, que solo llega cuando existe la elección de rendirse no al dolor, sino a la majestad. Elegir la alabanza, por lo tanto, es más que un acto de adoración, es la creación activa de un testimonio, la revelación de que la bondad divina es eterna e inmutable, y que ella transforma el alma antes incluso de transformar el paisaje.
La visión de que Él es bueno fue desbloqueada porque tuve la valentía y lógica de primero probar su palabra y no mi desesperación. Mi querido y mi querida, independientemente del peso que la mañana trajo, o si la niebla de la tribulación insiste en alojarse en tu alma, quiero invitarte a doblar tu rodilla conmigo en este momento. Juntos vamos a levantar la voz por encima del ruido del sufrimiento, eligiendo la fe sobre la desesperación. Es un acto de voluntad, no de sentimiento. Vamos a orar. La oración de sacrificio y visión. Padre Celestial, iniciamos esta conversación con tu espíritu y con un corazón que reconoce tu soberanía sobre todo lo que existe. Te damos gracias por este día de vida, un regalo que respiramos por tu inmensa, inexplicable misericordia. Agradecemos por las bendiciones alcanzadas, aquellas visibles en nuestra mesa y aquellas que, aunque ocultas y silenciosas, sostuvieron nuestra alma y nuestro cuerpo hasta este exacto momento. Señor, confesamos la dificultad para probar y ver que tú eres bueno cuando el desierto del alma nos cerca. La niebla de la tribulación pesó más que el plomo, y en nuestros días más oscuros, la alabanza se volvió un sonido imposible y la queja el idioma más accesible. Sentimos en la piel el peso de la pérdida y el dolor que grita, llevándonos a cuestionar no tu existencia, sino tu bondad activa en nuestras circunstancias. Pero hoy hacemos la elección ilógica y santa que desbloquea la visión. Nos rehusamos a medir tu fidelidad por la fragilidad de nuestra experiencia humana o por la fragilidad de nuestro granero. Recordamos tu invitación en Salmos 34, versículo 8. Gustad y ved que el Señor es bueno. Entendemos que este probar no es una prueba teórica, sino una orden para la acción. Un ejercicio de fe que exige que mastiquemos la promesa aun cuando nuestra boca está amarga. Decidimos en este instante transformar nuestro gemido en un sacrificio de alabanza. No te alabamos por lo que sentimos, porque el sentimiento está en ruinas. Te alabamos por quien tú eres, roca inmutable, esencia eterna y bondad que no depende de nuestra prosperidad terrenal. Abre nuestros ojos espirituales para que captemos el maná escondido en la tribulación y ayúdanos a ver que tu presencia es el rescate, aun si todavía estamos caminando sobre los escombros. Danos fuerza para levantar las manos vacías y clamar tu nombre. Que nuestra alabanza sea un acto de obediencia que rompa la sombra de la desesperación. Que nuestra fe sea la certeza de que el dolor es temporal, pero tu fidelidad es el cimiento de toda la eternidad. Que nuestro testimonio sea la prueba viva de que tú eres bueno, aun cuando la evidencia humana apunte lo contrario. Es en este sacrificio de fe y confianza que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido y mi querida, estoy seguro de que este mensaje y esta oración tocaron tu corazón, así que no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nuestros videos edificantes y fortalecedores. Y si te gustó el contenido, deja tu me gusta, y también compártelo con quien creas que necesita escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga grandemente hasta el próximo video.